Muy buenas noches a los hermanos, muy buenas noches a los invitados, muy buenas noches al hermano Salvador de los Pecados, que nos va a Muy buenas acompañar hoy, noches, hermano. Buenas noches, buenas noches. que nos va a acompañar hoy en esta hermosa compartida que el Padre nos va a permitir Así es. de su palabra, ¿no? Entonces, Claro que sí. espero que el Padre les permita a las personas que van entrando y que van a entrar, si el Padre se los permite, que tengan unos oídos para escuchar y un corazón abierto, que pueda tener misericordia de todos nosotros y primeramente de acá del hermano y mía, para poder ser usados por su palabra y su Espíritu Santo nos guíe. ¿Listo? Así que vamos a comenzar ese maravilloso live que el Padre nos permite con un título muy especial y es Nuestra naturaleza y nuestra esperanza. ¿Se escucha, mi hermano? Nuestra naturaleza y nuestra esperanza. ¿Sí? Eh, Vamos a lo más importante que el hermano lo tiene ahí en la mesa, que yo lo tengo acá también. Vamos a la palabra del Padre. ¿Sí? Que vamos a ir a este maravilloso libro que el Padre nos ha permitido. Vámonos para el libro de Romanos. Libro de Romanos. Romanos. Bueno, entonces vámonos para Romanos 5. Espero que todos tengan la Biblia en sus manos. Si no tienen Biblia, sí, entonces también electrónica, ¿sí? Pero En el celular, que ¿no? no sea lo que En nosotros el... acá digamos, sino que Sí. lo que está escrito en la palabra. No nos queda a nosotros, como siempre decimos, somos mentirosos. Sí. El hermano es mentiroso y yo también. Los Así dos somos que mentirosos. Así que creemos de la palabra, ¿sí? Entonces vamos a leer la palabra en Romanos 5. Vamos al capítulo 5, versículo 12. ¿Listo? Vamos a leer y que el Espíritu Santo sea guiándonos en esta maravillosa palabra y dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión ya que el uno murieron los muchos, abundaron mucho más, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo para que el pecado no abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Gloria a Dios, gloria al Padre amado. Podemos ver en estos versículos la maravillosa palabra de cuál es nuestra naturaleza y cuál es nuestra esperanza. ¿Sí? Sabemos que nuestra naturaleza desde Adán
que si nos remontamos a Génesis, Adán tomó de un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El fruto de la ciencia del bien y del mal. Eh, y esto lo que hizo fue destituirnos del Edén, ¿sí? De la presencia del Padre, ¿sí? Por tomar de este fruto de la ciencia del bien y del mal. Y recordemos que cuando Jesucristo estaba con Adán le dijo, por haber cometido esto morirás, morirás, ¿sí? Y nosotros podemos ver que muchos preguntan, pero Adán no murió en ese momento, ¿sí? Vemos que él murió espiritualmente, porque fue separado de la gloria del Padre, ¿sí? Pero muchas personas dicen, ah, sí, solo fue espiritualmente, pero si nos ponemos a analizar, también fue físicamente, porque desde ese momento las personas comenzaban ya a morir físicamente, ¿sí? Y vemos como Adán, como dice acá en el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por causa de que, por causa, no, por cuanto todos pecaron. Acá nos está hablando de que Adán fue la causa porque entró el pecado al mundo, ¿sí? Por la desobediencia de un hombre, que era este Adán. Adán que es el padre de todos nosotros en ese momento, porque veníamos, ese fue el primer padre de cada uno de nosotros. Pero por la desobediencia de él, venimos con el único pecado, porque acá mismo dice, único pecado. ¿Y cuál fue ese único pecado? Que desobedeciéramos, escucháramos la voz de Satanás y no la voz del Padre, ¿sí? Recordemos que ellos desecharon la palabra del Padre en el mismo momento cuando tomaron de ese fruto de que el Padre le había dicho que no tomaran, ¿sí? Porque si nos ponemos a ver, si un ejemplo, si alguien nos dice, no, digamos, si nuestros papás nos dicen, no coma de este pastel, ¿sí? Pero me da muchas ganas de comérmelo y le pego un mordisco al pastel. ¿Qué sucedió en ese momento? No hice caso a lo que me dijo mi papá. Mejor, mejor me obedecí a mis deseos, ¿sí? A mis deseos, a lo que me decía. No, de pronto no se va a dar cuenta. Solo es un pedacito chiquitico y no se va a dar cuenta. Sin embargo, así sea una mínima porción, desobedecía la palabra, desobedecía lo que mi padre me dijo, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo en el versículo 13 dice, pues antes de la ley, escuche muy bien, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Porque nos dice que, pues antes de la ley había pecado. Porque recordemos que cuando Adán pecó, todavía no estaba la ley de Moisés. Faltaba bastante para ponerla. Pero por la desobediencia de ese hombre, muertos espiritualmente y físicamente, comenzamos a morir. Primeramente, interiormente, fue destituido, fuimos separados de la gloria del Padre. ¿Sí? Y ahí comenzamos a ver la descendencia, porque muchos dicen, ah, no, pero es que en la palabra dice que es que somos imagen y semejanza de Dios. Sí, somos imagen y semejanza de Dios, pero recordemos que nuestro padre ya viene siendo Adán, así que fuimos de imagen y semejanza de Adán, ¿sí? Y Adán tenía ese pecado de desobediencia, que podemos ver que cuando él tuvo hijos, que fue con Caín, no me acuerdo del otro hermano, Caín y Abel, Sí, 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 Caín y Abel. Caín y Abel. Podemos Fueron ver como que en los dos Caín y primeros Abel, hijos, ¿no? Los primeros exactamente, con hijos, Caín y Caín Abel, y Abel. exactamente, podemos ver que hubo un asesinato, ¿sí? Ya hubo maldad en el corazón de una persona, envidia, ¿sí? Ya podemos ver la raíz de una desobediencia, de que ya no éramos de la misma imagen y semejanza de Dios,
sino que ya era la imagen y semejanza de aquel Adán que pecó, aquel Adán que desobedeció la voz del Padre, ¿sí? Entonces, en el versículo 14 nos dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Aún en los que no aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. Porque ¿cuál fue la transgresión de Adán? No escuchar la voz del Padre, ¿sí? Pero vemos que sus hijos mataron, ¿sí? O sea, lo que hicieron fue tener odio en su corazón. No es, por ejemplo, ahí nos dice, no de la misma transgresión de Adán. La transgresión de Adán, pues era eso, de la desobediencia al Padre, al Dios. Y dice, el cual es figura del que había de venir. Escuche muy bien esto. Adán es la figura de aquel que había de venir, ¿sí? Imagínense qué maravilloso es porque pues igualmente desde Adán se estaba ya dando las sombras de Cristo, ¿sí? Porque ya estaba ese plan de redención en nuestras vidas, lo que tenía que ser. Bueno, en el versículo 15 dice, por el don no fue como la transgresión, sino porque si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Aquí podemos ver la diferencia del don de un hombre que era Adán y el don de Jesucristo. Porque leemos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos de la gracia, el don de Dios, el don de Dios, la gracia del don de Dios, ¿sí? En el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Sí escucharon? El Adán que pecó, dice, no sucede como en el don de él. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sí? Así que podemos ver que por la justicia de Cristo, la justicia del Padre, vinimos a ser justificados. ¿Sí? Porque por Adán, que fue el representante de nosotros, porque a muchas personas le choca, más que todo en Occidente, porque en Occidente siempre quieren como, dicen, no, pero ¿cómo me van a echar la culpa por Adán? Yo hubiera hecho diferente, ¿sí? Yo hubiera hecho de otra forma, ¿sí? Pero Adán viene siendo representación de todo el mundo, todo. Porque quiero que nos vayamos a un versículo en especial. Vámonos a San Juan 3:19. San Juan 3:19. Entonces, en San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Escuchemos cuál es la condenación. Dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo es la luz, vino a este mundo, ¿sí? Así que muchas personas dicen, o sea que Jesucristo nos vino a condenar. Jesucristo vino a condenarnos, de ninguna manera. De hecho, nosotros mismos nos condenamos a nosotros mismos. Porque acá vemos que la luz vino al mundo. Dice, la luz
vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué amaron más? Las tinieblas que la luz. Sí, ¿Sí? es que la luz. Exactamente. Y si vemos, Jesucristo no vino a condenar. ¿Cómo podemos ver? No. Entonces decimos, pero entonces, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Será que vino a condenar o a qué vino Él? Quiero que nos vayámonos a San Juan 3:17. San Juan 3:17. Entonces dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino con, Jesucristo no vino a condenar al mundo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Ahí nos dice, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino para que tú seas salvo por medio de él. ¿Sí? Y recordamos en Mateo, en Romanos 5:8, Romanos 5:8, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Que siendo aún nosotros pecadores, descendencia de Adán, de la desobediencia al Padre, destituidos de la gloria de Dios, por su amor infinito, vino a morir por nosotros. ¿Sí? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Siendo aún pecadores, ¿sí? Así que, y en Romanos, en el que estábamos yendo, en Romanos, en el versículo 18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Ahí vemos la maravillosa gracia del Padre, porque vemos cómo Adán nos representó a todos y trajo esa muerte espiritual por un solo hombre, por Adán, el único hombre, pero por Cristo, único hombre, el segundo Adán, como dicen, vino a justificarnos a todos, a cargar el pecado, a cargar esa muerte espiritual, esa separación del Padre, para hacernos Emmanuel sobre él. ¿Sí? Así que Cristo, por ese hombre único, Cristo, justo, santo, perfecto, vino a este mundo a justificarnos a toda la humanidad en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora Sí. bien, el versículo 19 de Juan capítulo 3, espero que lo tengan ahí. Juan capítulo 3, versículo 19. Veamos el, veamos el versículo 19 que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Eso ya lo vimos, ¿no? Porque dice acá el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz, y no viene a la luz, perdón. Vuelvo a repetir. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. ¿Qué podemos ver aquí en este versículo? El que hace lo malo. Pero el que hace lo malo no se refiere a que robó, o que mintió, o que codició, o porque adulteró, no. El que hace lo malo, ¿y qué es la maldad para Dios? Creo que es Jeremías, Jeremías, ¿no? Jeremías capítulo 2. Jeremías, uy, ya estoy aquí cerca. Qué curioso. Uy, las hojas están pegadas.
Eh, Jeremías capítulo 2. En Jeremías capítulo 2, versículo 13, aquí podemos ver, si mal no me equivoco es este, podemos ver la maldad del ser humano. ¿Cuál es la maldad para Dios? Nosotros tenemos una idea de maldad diferente a la de Dios. Nosotros pensamos que maldad es robar, codiciar, matar, adulterar, decir malas palabras. La maldad de nosotros es decir mentiras. Que no sé, de pronto el papá le dice, oiga, ¿y usted por qué hace eso? Y el hijo dice, no, pues, y se inventa alguna excusa y dice mentiras. Ahora, Jeremías capítulo 2, versículo 13, espero que lo tengan ahí, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué aquí en este versículo dice? ¿Qué fue lo que Dios miró las dos grandes maldades? Que han dejado a Dios, que me dejaron a mí, lo dijo Dios, y que han cavado sus propias cisternas que no retienen agua. Podemos ver esta explicación de este versículo en específico en otro live, en otro video, pero esa maldad que vemos en el versículo 20 de Juan capítulo 3 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Las personas, siendo por pecadoras en modo natural, esto es normal, ¿no? ¿Qué es lo que aman más en su vida? Su propia opinión, su punto de vista. Es lo que más quieren. Si se les muestra la gracia de Dios, si se les muestra la verdad, la gracia de Dios, ¿qué van a hacer? Le va a chocar. Algunos van a decir, no, 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 no me diga más, no me diga más, déjeme así, yo estoy bien donde estoy, en la religión que estoy, y eso lo que usted me está diciendo está mal. Y uno le diciendo, pero ¿por qué? O sea, se le está anunciando que el conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados, y lo único que hace esa persona es rechazar, oponerse, decir lo opuesto. Entonces, ¿cómo vemos cuando una persona se expresa así? Está demostrando un rechazo a la gracia, un rechazo a Dios. Se le está dando la oportunidad de escuchar, ¿no? De que el momento preciso para que se le predique, para que se le anuncie. Pero si en vez de escuchar rechaza, pues está haciendo un gran mal, no para los demás, sino para su propia alma, para su propio espíritu, está haciendo una maldad tan grave, tan espantosa, que esa persona no se da cuenta. Ahora, volviendo a Juan capítulo 3, si vemos la simbología, ¿no? Porque claro, ¿qué simboliza esa asta en el desierto cuando estaba Moisés en esa época? ¿Qué simboliza? Eso tiene un significado, un lenguaje espiritual. ¿El lenguaje espiritual todo el mundo lo conoce? No. ¿El lenguaje espiritual todo el mundo lo entiende? ¿Todo el mundo lo comprende? No. Solo pocos. Pocos son los que lo entienden y pocos son los que lo conocen, ¿no? Entonces, si vemos en el Antiguo Testamento, habían unas serpientes ardientes que picaban a las personas y eso tiene una causa, el por qué fue que aparecieron esas serpientes ardientes, pero lo podemos ver en otro live, en otro video. Así que paciencia, por favor. Si se aguantan, pueden recibir la salvación el día de hoy. Así que vamos a ver el versículo 14 y 15 de Juan capítulo 3. Y esto dice de la siguiente manera. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto que está mencionando acá, esto también lo dice en el Antiguo Testamento. Y así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, ¿no? Entonces, esa simbología de la serpiente de bronce es que la persona que sea picada por esa serpiente ardiente tiene que ver inmediatamente esa asta, ¿no?
esa serpiente de bronce, esa asta que es como una figura de una serpiente de bronce, si esa persona fue picada por la serpiente ardiente, inmediatamente tiene que ver el asta, la figura de bronce de esa serpiente, y cuando la vea, recibe sanación, se cura, ese veneno de muerte ya no le va a tocar, ya no se va a morir. Pero si la persona se rehúsa o no ve esa serpiente, inevitablemente va a morir. Ahora bien, esa serpiente ardiente es simbología de nuestro Señor Jesucristo en una cruz, porque en un versículo de la Biblia dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Qué es eso de mirad a mí? No significa mirar la figura o la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como la religión que nos enseña a arrodillarnos delante de estatuas, no, sino mirarlo a Él conforme a la palabra, mirar su palabra, la Biblia, la obra que Él hizo en la cruz. Eso se refiere el versículo que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Bueno, sí, entonces el hermano nos hacía la aclaración ahí. Entonces podemos ver que, como decía, como dijimos en el versículo pasado, la condenación es que vino la luz al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz, como dice el hermano. Y es que, por ejemplo, nos dicen: no, pero yo sería diferente que Adán. Pero vemos como en generación y generación, en las historias de la Biblia, cómo el ser humano rechaza la palabra de Dios. Igualito como lo hizo Adán, rechazó la palabra de Dios. Y muchos, como contaba el hermano, muchos desechan esa palabra. Porque les contamos sobre la salvación, dicen: no puede ser así, tiene que ser diferente. Dios tuvo que hacer de esta forma. Desechan la palabra, pisotean la sangre de Cristo cuando decimos que ya fuimos librados del pecado una vez y para siempre. Y siguen diciendo que siguen siendo pecadores, ¿sí? Entonces, ahí lo mismo es que hacen lo mismo que Adán, igualito, desechan la palabra de Dios, la desechan, ¿sí? Y vamos a ver algo que acá me preguntaron, algo muy importante. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Dice, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Escuchen, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era que sobreabundase el pecado, que tú te dieras cuenta cuánto pecado había en ti, para que sobreabundase la gracia de Dios, ¿sí? Porque créeme que si tú, si tú fueras una persona eh, tomatrago, que te gusta mucho la bebida, yo no te voy, bueno, pongamos el contrario. Si a mí no me gusta el trago, a mí no me van a decir: usted, hombre, o sea, yo, Samar, no tome. Entonces, para mí esa ley no existe. Pues, ¿para qué si yo en mí ni siquiera me gusta el trago? ¿Sí? Pero Dios nos dio los mandamientos, el Padre nos dio los mandamientos, es porque nosotros transgredimos esos mandamientos. O sea que transgredimos todos esos mandamientos, ¿sí? Todos. Así sea solo uno, como dice la palabra, solo por uno, quebrantan todos, ¿sí? Así que la ley fue introducida para que tú que me estás viendo y escuchando, te dieras cuenta cuál era tu posición. La ley fue introducida para que nosotros nos diéramos cuenta el pecado, la separación que haríamos cuando queremos cumplir la ley, ¿sí? Así que el Padre da la ley para que tú, es como dice, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. El ayo es como, el ayo significa como esa niñera, como ese tutor que nos lleva de la mano a Cristo. La ley está impuesta para que veas tú en un espejo y te veas a ti mismo y tú digas: sí, realmente no la puedo cumplir. Realmente, así yo me esfuerce e intente cumplirla, no la puedo cumplir. Y así que por esa gracia
del Padre, de decir, la ley se introdujo para que tú te dieras cuenta, ¿sí? De que tú no puedes, por la ley, salvarte a ti mismo. Así que Jesucristo viniendo dio esa gracia. Entonces dice el 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? Y en el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque la gracia de Dios es darnos esa vida eterna en Jesucristo. Porque la ley es ese ayo que nos hace, como dije, vernos nosotros mismos, ese espejo, y darnos cuenta que no podemos, que solo puede ser redimido por la sangre de Cristo. Dígame, hermano. Ya que para finalizar, no sé si es así, no Sí, sé sí, si sí. no sé si va a continuar más, pero la ley es como un espejo, sí, pero es para que nos demos cuenta cómo somos. Hay personas que no se dan cuenta que son pecadores, pero se creen que son salvos. Pero la ley tiene la función de mostrarnos a nosotros, a ti, en especial a ti que estás viendo esto, de que tú eres pecador, de que tú no puedes, de que tú estás como ese medio muerto que no tiene ninguna posibilidad de salvarse por sí mismo. Porque si ese medio muerto, perdón, que es en la parábola del buen samaritano, tuviera tan poquito de poder valerse por sí mismo, el buen samaritano o el samaritano no hubiera tenido que ir a salvarlo, ir a socorrerlo, ir a ayudarlo. ¿Por qué? Porque si ya se puede defender, aunque sea un poquito, pues ¿para qué necesita ayuda? Entonces es muy importante. Un muerto puede, hoy en día, un muerto puede escuchar, hoy en día un muerto puede moverse, puede, como quien dice, morir de una y volver a nacer y de ahí ya seguir con su vida, no. Deja este cuerpo, el muerto deja el cuerpo y el espíritu o el alma depende si ha recibido la salvación, va al cielo. Si no ha recibido la salvación, si no ha creído en el Evangelio, va al castigo eterno. Entonces es muy importante esto de poder escuchar. Así que no sé, creo Exactamente. que esto más adelante lo vamos a seguir continuando y ya dejamos esto acá hasta acá, ¿no, hermano? Entonces toca orar. Un momentico, hermano, le doy un solo puntico y ya terminamos. Bueno, Entonces, como decía el hermano, entonces como dice el 20, porque acá están escribiendo en comentarios, sí, o sea, es ese espejo que nos hace ver que la ley, yo lo veo así, la ley nos muestra que inevitablemente necesitamos un Salvador, ¿sí? Porque si nos valemos por la ley, dice la palabra, por las obras de la ley no te justificas para que no te gloríes. No es por las obras de la ley, ¿sí? La ley está impuesta para que tú veas tu condición, para que tú te veas en Génesis como cuando el Padre le dijo a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿En qué posición estás? La ley te está mostrando que estás sucio, en pecado, destituido, que no puedes, que estás medio muerto, como dijo el hermano, que estás necesitando de la mano del Salvador, que el único, ese medio muerto en la historia del medio muerto, ese Salvador, es Cristo en nuestras vidas, ¿sí? El único que puede salvar es Cristo, no ni el hermano, ni yo, ni por mis palabras, no, solo Cristo, ¿sí? Así que ya sabemos la ley para que fue introducida. Ahí nos dice, introducida para que abundase el pecado y abundase la gracia, que sobreabundase la gracia que todo mundo, que solo el Padre pudo dar, la gracia de vida eterna, de salvación eterna por Él, ¿sí? Esa es la ley.
que muchas personas dicen, tengo que cumplir, tengo que cumplir, tengo... No, la ley es ese espejo que te veas a ti mismo y puedas ver en qué condición estás y de que sí o sí necesitas un Salvador porque estás muerto espiritualmente, como decía como Adán, muerto, separado. Solo por la sangre de Cristo, solo por su justificación, podíamos ser libres, libres de ese pecado que nos condenaba a la muerte eterna. ¿Sí? Así que terminamos, mis hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar. El hermano se va a disponer para orar. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por este maravilloso día. Gracias por darnos otra oportunidad más, perdón. Gracias por darnos otra oportunidad para escuchar, para compartir, para recibir esto. Permite que las personas que están viendo este live, este video, puedan tener un corazón humillado, un corazón contrito y humillado, un corazón totalmente de pasar a ser soberbio, a ser humilde, porque tu palabra dice que tú, Padre amado, tú, Dios, te resiste a los soberbios. Entonces es muy importante que la persona que esté viendo esto ahora y que esté escuchando tenga un corazón humilde para recibir. No importa qué es lo que nos han enseñado mientras escuchamos la palabra, nos estamos desintoxicando de toda esa doctrina, de toda esa religión, de nuestro punto de vista, de nuestro propio camino, de nuestra propia prudencia. Nos vamos desintoxicando y nos vamos empapando más de tu palabra, de tu gracia, de esa agua viva, de esa sangre de Jesucristo que nos hace ser limpios y sin mancha, ser justos delante de ti, ser santos y perfectos y justos delante de ti, porque delante de los seres humanos no somos perfectos, no somos justos, no somos santos, pero lo importante es delante de ti, Padre Celestial, delante de ti, Dios, los que hemos recibido este hermoso Evangelio, esta hermosa palabra que hemos predicado, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En videos anteriores y en videos futuros, en videos futuros también. Y que la persona que cree en esto, así como nosotros lo hemos creído, va a recibir lo que hemos recibido nosotros, junto con el hermano que me está acompañando y conmigo, y con otros hermanos que están viendo ahorita mismo el live, el en vivo, que nos están viendo al otro lado de la pantalla, han recibido la salvación. Y a los que no, Padre amado, te pido que que tengas misericordia, Padre amado, que tengas misericordia, Padre Dios, de aquellas personas que están viendo esto y que no han recibido la salvación, que hayan recibido la salvación el día de hoy, en este momento, y que se comuniquen con nosotros en los videos, en YouTube, si han recibido la salvación, claramente, verdaderamente, y si no, pues los invito a ellos que sigan escuchando, escuchando y escuchando, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre, te damos gracias y por gracias darnos otra oportunidad más perdón, por darnos otra oportunidad más como el día de hoy para compartir, para escuchar y para estar todos unidos escuchando. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria al Padre amado. Amén, gloria a Muchas Dios. gracias al Padre Celestial por esta maravillosa oportunidad. Así es. Muchas gracias, hermano, por acompañarme en compartir hoy la palabra. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias a los hermanos que siempre nos están acompañando. Que tengan una excelente noche. Recuerden, si necesitan hacernos una pregunta en el perfil del hermano de TikTok o en mi perfil, en el último video nos hacen la pregunta o nos pueden escribir también. Pues mi canal está público, entonces me pueden escribir mensajes igualmente. Sí, El video queda en el canal de YouTube
como está escrito en el canal del hermano, Salvador de los pecados. Así está Así. el canal, ¿sí? Entonces ahí pueden ver, si no pudieron ver desde el comienzo, ahí están los videos, ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Así que muchas gracias, que tengan una excelente noche, tarde, mañana, dependiendo que hora están viendo el video. Y a los invitados, ya saben, que Dios los bendiga. Así es, que Dios los bendiga a los invitados y gente que apenas está entrando, apenas son nuevos. Así Así exactamente. que gracias y chao.